Hay hombres que pasan por este mundo dejando un nombre. Hay otros que dejan una leyenda y otros cuantos cuya historia se vuelve tan grande que nadie sabe dónde termina la realidad y comienza el mito. Hoy quiero hablarte de uno de ellos, Jesús Juárez Mazo, el hombre al que el pueblo conoce como Jesús Malverde. Para algunos nunca existió, para otros fue un bandido, pero para muchos fue un héroe del pueblo. Y para miles de personas es un santo al que le deben un milagro. La iglesia nunca lo reconoció. Los historiadores siguen discutiendo quién fue realmente. No existe una fotografía cuya autenticidad esté comprobada. No existen documentos suficientes para reconstruir toda su vida. Sin embargo, más de 100 años después de su muerte, su capilla sigue recibiendo a personas que llegan llorando, agradeciendo, suplicando o simplemente buscando un poco de esperanza. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera conocemos toda la verdad seguir despertando tanta fe? Esa fue la pregunta que me hice durante muchos años. Porque aunque nací en Culiacán, Sinaloa, jamás había visto su capilla. Había escuchado miles de historias, historias de personas juradas, historias de favores imposibles, historias de quienes aseguraban que Malverde seguía caminando entre los vivos. Pero también escuché historias oscuras, historias que lo relacionaban con hombres perseguidos por la justicia. Historias que hicieron que muchas personas lo juzgaran sin conocer realmente cómo nació su leyenda. Así que decidí investigar, leí cuanto pude, descubrí que algunos relatos antiguos cuentan que Jesús Juárez Mazo habría nacido en Sinaloa, en una época marcada por la pobreza y las grandes desigualdades. Se dice que perdió a sus padres siendo muy joven y que al ver el sufrimiento de los campesinos comenzó a enfrentar a los poderosos. Según la tradición popular, robaba a quienes tenían riqueza para ayudar a quienes no tenían nada. Por eso muchos comenzaron a llamarlo el Robin Hood mexicano. Pero ahí aparece el primer misterio. Otros investigadores afirman que no existen pruebas suficientes para confirmar esa historia. Incluso hay versiones que sostienen que el nombre de Jesús Juárez Mazo pudo haber surgido muchos años después, y que diferentes relatos terminan mezclándose hasta crear el personaje que hoy conocemos como Jesús Malverde. Entonces, ¿quién fue realmente? ¿Un hombre? ¿Varios hombres convertidos en una sola leyenda? ¿O un símbolo que nació del dolor de un pueblo que necesitaba creer en alguien que defendía a los olvidados? Mientras más investigaba, más preguntas aparecían y entonces comprendí algo. Tal vez el verdadero misterio de Malverde no está en saber quién fue, sino en entender por qué más de un siglo después miles de personas siguen diciendo que él responde a sus plegarias. Yo tampoco entendía hasta que un día él decidió buscarme a mí. Lo que estás a punto de escuchar no forma parte de ningún libro, no aparece en ningún archivo histórico y no pretende demostrar absolutamente nada. Es simplemente mi experiencia, la más inexplicable que he vivido como medium. ¿Y cómo? Cambió mi vida para siempre. En aquel entonces yo apenas comenzaba a descubrir mi sensibilidad espiritual. Todavía no comprendía del todo lo que significaba ser medium. Las experiencias que vivía me confundían y no siempre podía distinguir cuando una presencia espiritual intentaba comunicarse conmigo. Lo curioso es que siendo originaria de Culiacán, jamás había visitado la capilla de Malverde. Había escuchado cientos de historias, algunos decían que concedía milagros, otros aseguraban que era solo un mito, una leyenda, pero siendo honesta, nunca pensé que en realidad era demasiado milagroso. También había quienes lo juzgaban por la fama que por años se construyó alrededor de su nombre. Nunca había sentido la necesidad de ir o estar cerca de él hasta ese día. No iba buscando un milagro, no iba a pedir dinero, no iba a hacer una promesa. Una amiga me invitó a su capilla y desde el momento que llegué sentí que él me estaba buscando. Recuerdo perfectamente el momento en que crucé la entrada de la capilla. Apenas di unos pasos y una energía inmensa recorrió todo mi cuerpo. No era miedo, no era tristeza, era una presencia tan fuerte que parecía llenar cada rincón de ese lugar, pero al mismo tiempo una profundidad que imponía respeto. Sobre todo eso, mucho respeto. Mi corazón empezó a latir muy rápido, sentía que alguien me observaba. Entonces levanté la vista y ahí lo vi.
No era como parece en las estampas, monumentos o como puedes ver el que estás viendo en este momento. No era un hombre elegante, como en las imágenes. Frente a mí tenía un campesino. Él era moreno, de estatura media, vestía un traje típico de los campesinos de aquella época, traía guaraches, me miraba con demasiado asombro. No llevaba corona, no tenía un halo de luz. Su presencia era demasiado sencilla, pero extraordinariamente poderosa. Él comenzó a caminar lentamente alrededor de mí. No decía absolutamente nada, solo me observaba, como si me conociera desde mucho antes de que yo naciera. Mientras aquello ocurría, mi cuerpo apenas podía reaccionar. Yo estaba no asustada, estaba muy sorprendida. Sentía que el tiempo se había detenido y la persona que iba conmigo comenzó a decirme que sí que tenía porque estaba muy pálida. Aquí tengo un video, te lo voy a dejar. Tomé video para poder yo aminorar un poco lo que sentía, porque era demasiada la presencia, era demasiada la luz que sentía, era demasiado cómo me miraba y no podía decirle a la persona que iba conmigo que pues él estaba ahí, porque pues una se iba a asustar, dos siento que no me iba a creer. Entonces en el video se ve cómo yo estoy tomando video y estoy haciendo así, pero los ojos parece que se me van a salir. En aquel momento no entendía todo lo que él atraería a mi vida. Cuando salimos de ese lugar, mi amiga me dijo que estaba muy, muy pálida y yo no podía entender lo que estaba pasando. Realmente no pude entender lo que estaba pasando. Pensé que todo se quedaría ahí y que nada más pasaría. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Llegué a mi casa, me metí a bañar y me metí a mi recámara y lo miré ahí. Dije, ¿qué está pasando? Me fui al comedor, nos pusimos a comer, mis hijos y yo, mi esposo, estaba sentado a un lado de mí. Y dije, wow, Dios mío, ¿qué está pasando? Y así pasaron los días, los días y los días, y yo no podía dormir, me sentía demasiado mal. No sentía miedo, porque no era algo que me daba miedo, pero sentía que él me tenía que decir algo, pero no me animaba a preguntarle, porque sentía que a lo mejor me respondía de una manera y bueno, millones de cosas me pasaron por mi cabeza. Pero no sé cuánto tiempo pasó, quizá fueron días, quizá fueron semanas. Lo único que sé es que aquella presencia seguía conmigo. Jamás me dio miedo. Lo que me inquietaba era el silencio con el que me miraba y la sorpresa también con la que me miraba. Y no te voy a negar, con el amor que me miraba. Él permanecía sentado observándome con ternura. Imposible, es algo imposible de explicar. Era como si estuviera esperando el momento exacto para hablar conmigo, hasta que una noche decidí romper el silencio. Lo miré fijamente y le pregunté, ¿qué necesitas de mí? Entonces ocurrió lo que jamás hubiera imaginado. Escuché por primera vez su voz. Era una voz tranquila, serena, muy, muy serena, llena de una tristeza muy profunda. La verdad que sí. Y lo primero que me preguntó fue algo que jamás me hubiera imaginado. ¿Tú eres Isabel? Y me quedé completamente desconcertada. Le dije, no, yo me llamo Isabela. Y él volvió a mirarme con una enorme seguridad. Y yo le respondí, no, yo no soy Isabel. Y me volví a decir, sí, tú eres Isabel. Tú eres el amor de mi vida. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No entendía absolutamente nada. Realmente no sabía qué es lo que estaba pasando. Intenté explicarle que aquello era imposible. Le dije que él había vivido más de un siglo antes que yo era una persona distinta, que mi nombre era Isabela, no Isabel. Pero, ¿qué similitud tenía, verdad? Su expresión cambió. Me miró con una profunda tristeza y bajó lentamente la cabeza. Él traía un zarape de colores muy hermoso. Y por un instante pude sentir una tristeza tan grande que parecía no tener fin. Era como si siempre hubiera buscado a Isabel y en mí la hubiera visto y hubiera sentido un poco de paz y de tranquilidad. Tal vez nunca pudo despedirse de ella. Tal vez nunca pudo decirle cuánto la amaba. Y siento que es por eso que él sentía esa tristeza tan grande al ver que yo no era Isabel. También me hizo sentir que ese amor nunca pudo realizarse, porque él siempre estuvo escondiéndose, siempre estuvo escapando,
siempre fue perseguido. No importaba cuánto amara a Isabel, nunca pudo vivir en paz, nunca pudo construir el hogar que él tanto imaginó. Y mientras él compartía conmigo esa historia, comprendí que detrás del personaje convertido en una leyenda podía haber existido un ser humano con alegrías, con miedos, con pérdidas y con un amor que quedó inconcluso. Se dice que él era muy mujeriego y que tenía muchísimas mujeres, pero todo hombre tiene un amor, el amor de su vida. No sé si aquella historia aparece en algún libro, no sé si algún historiador la escuchó alguna vez, solo sé que esa fue la experiencia que yo viví. Le repetí con toda sinceridad, lo siento, pero yo no soy Isabel. Él guardó silencio por un instante, respiró profundamente y con mucha serenidad que todavía hoy me conmueve, respondió, está bien, te voy a dejar en paz. En ese momento pensé que nuestra conversación había terminado, pero de pronto volvió a mirarme. Su mirada ya no era triste, era firme, como si hubiera algo muy importante que necesitaba decirme. Y entonces, según la experiencia que yo viví, pronunció unas palabras que jamás olvidaré. Tú tienes una hija enferma. Mi corazón se detuvo por un instante. No había manera que lo supiera, yo nunca se lo había contado. Yo jamás le había hablado de mi hija, nunca le había pedido ayuda tampoco. Ni siquiera había pensado en hacerlo el día que visité su capilla. En aquellos días, mi hija atravesaba por un problema de salud que nos tenía profundamente preocupados. Los médicos le habían diagnosticado un padecimiento relacionado con la tiroides. Y como cualquier madre, yo vivía con miedo, incertidumbre y el deseo de verla completamente sana. Él continuó hablando con una tranquilidad absoluta. Yo me quedé pasmada frente a él y me dijo, yo te la voy a curar. Recuerdo que me quedé en silencio. Ya no pude decir ninguna sola palabra. No sabía qué responder. No entendía por qué estaba ofreciéndome algo que yo ni siquiera le había pedido. Entonces agregó una sola petición. Llévame luz a mi capilla. Nada más. No me pidió dinero, no me pidió promesas, no me pidió construir un altar. Solo me pidió luz. Y decidí hacerlo. Días después, regresé a la capilla. Entré con el corazón abierto, si te soy sincera. Sin miedos, sin expectativas. Encendí la vela, convencida de que el milagro se haría. No hice un ritual complicado. No pronuncié grandes discursos. Simplemente hablé con él como se habla con un amigo. Con respeto, con gratitud y con la esperanza que solo una madre puede comprender cuando se trata de la salud de un hijo. 15 días después, llegó el momento de repetir los estudios médicos de mi hija. Confieso que iba con miedo. Temía escuchar las mismas palabras de siempre. Temía que nada hubiera cambiado. Pero cuando recibimos los resultados, todo era diferente. Los estudios salieron bien. Aquellos que nos preocupaban ya no parecía como antes. Con el paso del tiempo mi hija continuó recuperándose. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy se encuentra en perfecto estado. Ni los doctores explicaban cómo en 15 días mi hija se hubiese curado de algo que debió de haber padecido por vida. Cada vez que recuerdo ese momento, mi corazón se llena de agradecimiento. Yo siempre he creído que toda la bendición proviene de Dios. Y desde mi experiencia personal, sentí que aquel encuentro con Malverde formó parte del camino por el que llegó esa ayuda. Por eso este video no busca convertir a nadie, no busca, no busca decirle a nadie en qué debe creer, tampoco pretende demostrar lo imposible. Este video nace desde la gratitud, porque hay experiencias que transforman una vida para siempre. Cuando algo así sucede, guardar silencio también sería una forma de olvidar. Hoy decidí hablar no porque espere que todos crean mi historia, sino porque yo la viví y porque como madre jamás olvidaré el día que regresé a casa con la noticia de que mi hija estaba completamente sana. Hay personas que dirán que fue coincidencia, otras que pensarán que fue la medicina, y claro, por supuesto, y respeto profundamente esas opiniones. Yo solo puedo contar lo que ocurrió en mi vida y la manera en la que la experimenté. Ese es mi testimonio y por eso después de tantos años sentí que había llegado el momento de darle las gracias públicamente. Ha pasado más de 100 años desde que Jesús Juárez Mazo dejó este mundo y sin embargo su nombre sigue pronunciándose todos los días.
Quizá nunca sabremos con absoluta certeza cuál fue su vida. Tal vez jamás aparezcan los documentos que respondan todas las preguntas. Y tal vez nunca sepamos cuánto hay de historia y cuánto hay de leyenda. Pero hay algo que ningún historiador puede negar. Su memoria sigue viva, porque los personajes de las leyendas suelen desaparecer con el tiempo. Pero los hombres que dejan huella en el corazón del pueblo, esos permanecen. Al recorrer la capilla de Malverde encontré rostros muy distintos. Madres, padres, abuelos, jóvenes, personas humildes, personas con recursos, todos llevando la misma esperanza. Una vela, una flor, una oración, un agradecimiento. Cada uno con una historia diferente. Cada uno convencido de que de una forma u otra recibirá ayuda. Y comprendí que más allá de cualquier debate histórico, la fe forma parte de la experiencia humana. Algunos encontrarán respuestas en la ciencia, otros en la oración, otros en sus propias vivencias espirituales. Yo respeto profundamente todos esos caminos. Lo único que puedo compartir es aquello que viví. Quiero terminar este video de una manera distinta, no hablándole a quienes creen ni a quienes dudan. Quiero hablarte directamente a ti, Jesús Juárez Mazo. Si de alguna manera estas palabras llegan hasta donde descansa tu espíritu, quiero darte las gracias. Gracias por aquella noche en la que llegaste a mi vida sin que yo te llamara. Gracias por la paz con la que siempre me miraste. Gracias por haberme enseñado que incluso detrás de una leyenda puede existir un ser humano. Gracias porque desde la experiencia que viví, sentí que intercediste en todo momento, en uno de los momentos más difíciles como madre. Nunca olvidaré aquella promesa, ni la luz que te llevé, ni la alegría de abrazar a mi hija cuando supimos que estaba bien. Ese recuerdo vivirá conmigo hasta el último día de mi vida. Y mientras tenga voz, contaré esta historia con el mismo respeto con el que hoy la comparto, porque la gratitud es una forma también de tener viva la memoria. Gracias, Jesús Valverde. Y gracias a ustedes por escuchar esta historia con el corazón abierto. Si este relato despertó en ti algún recuerdo, alguna reflexión, o si también has vivido una experiencia con Jesús Juárez Mazo, mejor llamado como Malverde, algo que marcó tu vida, te invito a compartirlo en los comentarios, porque cada historia merece ser contada. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo viaje.